Ahora vamos a hablar sobre los miedos, pero ¿qué tipo de miedos? Pues los miedos del siglo XXI. Esta era de la tecnología, de la rapidez, de la información, viene pues también acompañada de sus propios miedos, ¿no? ¿Cuáles son estos miedos? Pues ahora nos vamos a enterar, y también de qué manera podemos manejar estos miedos, ¿no? Para eso tengo yo aquí a mi costado como invitado a Estuardo Yacolca, que es director del Centro de Psicoterapia Integral. Bienvenido. Gracias por la invitación, Cecilia. Gracias. Y por mi lado estoy con Iris Espinosa, que es psicóloga. Bienvenida. Gracias, Iris. Gustavo. Bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a hablar sobre los miedos. Como dije en algún momento, esta era de la información, ¿no?, viene acompañada de sus propios miedos, porque así como nos llega la información, también nos llega la incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre luego se transforma en miedo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los miedos ahora más, bueno, mucha gente habla pues de los terremotos, ¿no? Pero hay otros miedos también, ¿no? Claro, yo creo que lo primero es entender qué entendemos por miedo, ¿no? Y hay que entender que el miedo es una reacción fisiológica, emocional, frente a una situación que nos resulta amenazante y ante la que consideramos que no contamos con las capacidades necesarias para poder enfrentarlo. Entonces, cuando hay situaciones que tienen que ver con cambios o con hechos que nos resultan peligrosos y creemos de que no contamos con las herramientas o los recursos para poder enfrentarlas, automáticamente aparece el tema del miedo, el temor, que por supuesto de cuando se exacerba puede convertirse en pánico o en una fuerte angustia. Por lo tanto, diversos hechos que están ocurriendo ahora en el contexto actual resultan poco manejables para muchas personas. Y eso automáticamente los pone en esta situación de alerta, traducido en miedo, y que los invita, por supuesto, a tratar de encontrar algún tipo de resolución para poder enfrentarlos. Claro. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el miedo, como decía Estuardo, ¿no? O sea, hay una base fisiológica, o sea, el cerebro tiene 3 zonas de acción y una conocida como el cerebro reptil, que es la parte más antigua del cerebro humano. Ahí, en esa parte, están precisamente los miedos más antiguos. Por ejemplo, hay un miedo antiguo que se repite en la actualidad, que es el miedo a los desastres naturales. Desde antaño el ser humano ha tenido miedo a los desastres naturales. Lo que sucede es que los miedos de antaño ahora están globalizados. Digamos, antes te enterabas que había habido un terremoto en el Indostán o en Irán porque la comunicación entre los pueblos demoraba meses. Ahora te enteras rápidamente en el momento en que está sucediendo y todo el mundo está observando lo que está pasando. Entonces el tema de la comunicación y la globalización lo que ha hecho es actualizar los miedos de siempre al conocimiento masivo inmediato de las personas. Y hacerlo también colectivo, ¿no? Exactamente. O sea, miedos colectivos. Ahora, pero esto nos encamina a una neurosis, ¿no? Claro, porque además también no solamente la información llega más rápido, sino que también llega más detallada. Entonces, tenemos acceso a imágenes o a detalles específicos respecto al hecho ocurrido, que hace, por supuesto, de que el temor se acreciente más todavía, a diferencia de antes, en las cuales a lo mucho accedíamos de repente a alguna fotografía o alguna redacción. Ahora tenemos imágenes realmente que en muchos casos son impactantes, ¿no? Y en el tema de las noticias, ¿no? Las cosas que uno ve día a día, a veces es preferible no verlas, ¿no? Porque bueno, hay noticieros y noticieros, ¿no? Evidentemente, pero hay algunos que se ensañan un poquito con estos temas desastrosos, que está bien, son temas del día a día, pero incluso el enfoque que se les da, hay veces que generan realmente mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a que uno también le suceda, ¿no? Claro, y creo que han mencionado la palabra clave, ¿no? La incertidumbre. Lo que sucede es que partimos de un punto fundamental. Yo creo que el hombre antiguo tenía más capacidad de convivir con la incertidumbre que el hombre moderno. Por un tema muy importante, el hombre antiguo tenía una percepción del mundo basada en su observación de la naturaleza. El ser humano actual tiene una percepción del mundo no basada en la naturaleza, sino basada en su información, en los libros o en la crianza de su hogar. Y aquí viene el segundo gran problema, por lo cual se actualizan miedos de una forma exacerbada. Al ser los niños de hoy muy sobreprotegidos con respecto a lo que pasa en el mundo, entonces su percepción del mundo busca la seguridad. El hombre antiguo decía, yo no sé qué va a pasar mañana. El hombre de hoy quiere tener una certeza que inclusive está más allá de las posibilidades naturales que la vida le puede ofrecer. Esto hace que el miedo a la incertidumbre en estos tiempos modernos esté exacerbado. Como compensación hay mucha literatura que busca de alguna manera dar certezas que en el fondo no se pueden tener.
Sí, esto es cierto, porque efectivamente en la actualidad vivimos en una era en la cual el ser humano está centrado en el tema del control. Entonces es como que vivimos divorciados de lo que es la naturaleza, ¿no? Incluso en la actualidad hay algunas culturas que viven en armonía con la naturaleza y entienden y aceptan lo cambiante y dinámica que puede ser el entorno del mundo. El hombre citadino, el hombre urbano, el hombre que está en contacto con la tecnología, está de alguna forma tratando de forzar el tema de controlar todo. Y este asunto de darme cuenta de que no tengo control sobre todos los aspectos puede generar justamente estados angustiosos. ¿Y cómo en todo caso eso hace que los papás también le transmitamos los miedos a los hijos? Claro, Gustavo, y le transmitimos miedo por dos motivos. Primero, porque les damos una falsa percepción de que pueden controlar. Les decimos a nuestros hijos que tú estudia y nada va a pasar, siempre vas a tener trabajo, sé bueno y todo te va a ir muy bien. O sea, le damos certezas utópicas que no existen en el mundo real. Gustavo, ante su pregunta y recordando lo que dice Estuardo, la palabra clave, ¿no? La gran necesidad de control del ser moderno actual hace, por tanto, que su reacción ante las no certidumbres sea más alta. En especial, pongamos al tema de los desastres naturales. ¿Qué pasa cuando el hombre moderno ve un desastre natural? El desastre natural le recuerda al inconsciente colectivo de la colectividad humana lo frágiles que somos y lo incierta que es la vida. Entonces tú ves un desastre natural y es una reflexión muy profunda sobre la existencia. Te cuestiona la carrera, tu felicidad, el amor, tu familia. Sabes que en un segundo puedes perderlo todo y que todo lo que has acumulado con tus pseudo certezas no son reales. Claro, y más aún que, volviendo al tema de la familia que comentabas, está el tema de cómo está poco dignificado la emoción de miedo. Es como que está mal sentir miedo. Sí. Y es importante, y esto se maneja desde la familia, ¿no? No tengas miedo, si sientes miedo eres un cobarde, si tienes miedo no te va a ir bien, no vas a poder avanzar en la vida. Y no hay una cultura en la cual se tenga un respeto digno por una emoción natural como es el temor, que principalmente lo que hace es ponerme en alerta frente a algo que quizás no pueda manejar. Entonces a veces hay que acompañar también el miedo, más que tratar de simplemente cortarlo, ver la forma de acompañarlo para poder ayudar a asimilarlo también. Porque creo que hacemos una contradicción, porque cuando son bien bebitos, no, cucu, cucu, cucu. Y después cuando crecen y tienen miedo, decimos, no es bueno tener miedo porque eres cobarde y todo eso, ¿no? Claro. Pero lo del cuco era antes, ¿no? Ahora ya no hay muchos papás que ahora se dice. Sí, o sea, no te compro el iPad. No te compro el no te iPad. compro el iPad. Ahora los amenazan con otras cosas, ¿no? Con otros O te escondo tu smartphone, ¿no? Pero igual termina siendo una estrategia ligada al temor. Claro, que se utiliza mucho. Y hay un aspecto muy importante, ¿no? Que no solamente el miedo es una reacción que te previene y que es saludable, sino que el concepto de valiente que se maneja a nivel social es demasiado restringido. Los jóvenes de hoy, de 15, 18, 20 años, que Estuardo y yo vemos en consulta, normalmente dicen, ¿no? Oye, yo no quiero tener miedo, esa es la palabra. Pero cito un ejemplo y recomiendo una película muy bonita, Las Cuatro Plumas. Es una película en que trata básicamente de un hombre que sentía miedo de ir a la guerra y morir. Entonces sale del ejército porque no quiere matar. Entonces durante el transcurso de la película se ve como el hombre vuelve al ejército para rescatar a un amigo y demostrarse a sí mismo que tiene miedo. En la escena final, él se enfrenta ante una situación de muerte y entonces un hombre considerado muy valiente le dice, ¿ves? Has vencido tu miedo. Y él le contesta, pero sentí miedo. Y él se ríe y le dice, es que no has comprendido que ser valiente no es no sentir miedo, es hacer las cosas aunque tengas miedo. Ese es el concepto que hay que transmitirle a nuestros hijos, de que la vida es incierta, de que el miedo es natural, de que los cambios son parte de la existencia. Entonces, sí es importante tener un sentido del concepto del miedo, no como algo negativo, sino como algo más bien que te ayuda a la adaptación. ¿Ustedes dirían que en estos tiempos que se viven hoy día estamos muy aferrados a las cosas materiales? Todas las cosas que hay se han vuelto indispensables en nuestra vida. Muchas personas no se conciben sin una computadora, sin un teléfono inteligente, o un BlackBerry, bueno, todas estas cosas entre otras, ¿no? Entonces todo esto también nos lleva
a tener más temor o a generar más incertidumbre, porque ya no es uno solo que tiene que velar por sí mismo, o por último por sí mismo y por su familia, sino además por todas las cosas que tiene y por todas estas cosas por las que ha luchado, o que de repente les está dando de repente un valor un poco más sobredimensionado, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que esto es clarísimo. Estamos en la era conocida, la era del vacío existencial. Es como que de alguna forma estamos muy aferrados al afuera, a lo que el afuera nos dice que tenemos, y como si nuestra valía personal estuviera sustentada en cuánto tengo o cuánto poseo. Y es como que el mundo interior ha quedado abandonado, no trabajado, no llenado, y por ende cuando yo me enfrento a una situación en la cual creo que voy a perder mis posesiones, tengo la sensación de que me voy a perder a mí mismo o a mí misma. Exacto. Y esto, por supuesto, lleva una sensación de desaparecer, una sensación de muerte o dejar de existir. Entonces, no se está dando el espacio necesario en la actualidad para que las personas podamos conectarnos con lo que nos pasa adentro, pasar tiempo con nosotros, descubrirme, saber quién soy, qué quiero. Estamos más centrados en conseguir cosas o posesiones porque así creemos que vamos a tener mayor valía o mayor reconocimiento. No, y además el miedo es más grande hoy que antes, porque como tú bien has señalado, el hecho del aferramiento a los aspectos materiales hace que el ser humano, cuando no tiene esta materialidad llena, sienta más miedo de perder esta materialidad, que bien puede ser su posesión, bien puede ser el apego a su hijo, bien puede ser su trabajo, otros temas. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano, al no cultivar aspectos superiores de la vida, ideales superiores de la existencia, se aferra a las cosas profundamente temporales. Los miedos son más grandes hoy que antes. Sí. Y les comentaba la historia de esta película, ¿no? Que logró vencer su miedo justamente este personaje. Pero eso fue en un tema que es la guerra, la muerte. Pero hay otros temas, hay otros temores, así que yo les invito a que se queden todavía, porque vamos a regresar justamente para hablar cómo superamos los miedos. Ya volvemos.